Mi hijo me invitó a un viaje solo para nosotros dos. En el camino, una llamada inesperada: sal de ese auto ahora mismo si quieres seguir con vida, tu hijo te odia. En la primera parada fingí ir al baño, y segundos después, la verdad salió a la luz. Antes de contarte todo lo que pasó, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o rincón del mundo estás escuchando mi historia. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi voz. Porque esta historia necesita ser escuchada. A Mateo lo estaban llevando directo hacia la muerte, y aún así, sonreía. El sol apenas despuntaba en el cielo cuando se subió al auto, con los ojos brillosos y el corazón palpitando como el de un niño en su primer paseo escolar. A sus 62 años, después de tantas decepciones, tan pocas palabras y una soledad que se había vuelto costumbre, su hijo Elías le había dicho: quiero que nos vayamos tú y yo, papá. Como antes. Solo los dos. Mateo no preguntó mucho. No quiso estropear el momento. Simplemente recogió su chaqueta vieja, metió un par de mudas de ropa en una mochila deshilachada, guardó su pastillero y salió a esperar a Elías afuera de su casa, la misma donde vivía solo desde que Carmen, su esposa, había muerto hace 10 años de un cáncer silencioso. Cuando el coche gris apareció en la esquina, Mateo alzó una mano, como quien le hace señas a la vida para que no lo olvide otra vez. Abrió la puerta del copiloto con torpeza, apoyó una mano en el marco, y lo miró. Gracias por esto, hijo. Me hacía falta. Elías apenas giró el rostro. Sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa, pero sus ojos estaban vacíos. Su respuesta fue simple. Súbete, papá. Ya verás que será especial. Y partieron. Durante los primeros kilómetros, el viaje tuvo el tono amable de las cosas que quieren volver a ser. Mateo hablaba de cuando iban de pesca, de las travesuras de Elías con los chicos del barrio, de cómo aprendió a andar en bicicleta. Elías contestaba con monosílabos, a veces asentía, a veces miraba el horizonte sin parpadear. Pero Mateo no lo notaba. O tal vez, no quería notarlo. En algún punto del trayecto, mientras los cerros comenzaban a abrazar la carretera y la señal del teléfono era inestable, sonó su móvil. El tono antiguo de llamadas entrantes que él nunca cambió. Revisó la pantalla, número desconocido. Sí. Respondió, con la voz amable de quien aún cree que las llamadas traen buenas noticias. Pero lo que escuchó, lo quebró. Sal de ese auto ahora mismo si quieres seguir con vida, dijo una voz desesperada, jadeante. Tu hijo te odia. Esto no es lo que crees. No es un viaje. Es una trampa. Mateo se quedó en silencio. La sangre le bajó de golpe, pero su rostro no delató nada. Giró ligeramente la cabeza. Elías seguía conduciendo, sereno, como si todo estuviera bien. Mateo colgó sin decir una palabra. Miró por la ventanilla. ¿Quién era?, preguntó Elías, sin dejar de mirar al frente. Una voz equivocada, dijo Mateo, con un hilo de voz. Los siguientes minutos fueron eternos. Cada curva en la carretera le recordaba que no había vuelta atrás. Elías puso música. Una canción antigua sonaba en la radio, una que Mateo le cantaba de niño para hacerlo dormir. Él la tarareó. Elías no. Solo subió el volumen. Mateo empezó a observar con más atención. Las manos de su hijo tensas en el volante. La mandíbula apretada. El rostro inexpresivo. Ya no era el niño que cuidaba en las fiebres. Ya no era el joven que le pedía ayuda para sus trabajos de la universidad. Ese hombre que estaba a su lado, era un extraño. Una hora después, llegaron a una estación de servicio en medio de la nada. 2 surtidores viejos, un baño, una tienda diminuta. Elías detuvo el coche. ¿Quieres estirar las piernas?, preguntó. Voy al baño, respondió Mateo. Caminó lento, como si le pesaran los huesos, pero al llegar a la puerta del baño no entró. Rodeó la estructura por detrás y se escondió entre un grupo de contenedores de basura. Desde allí, vio a Elías. Caminaba de un lado a otro, el teléfono en la mano. Sí,
ya estamos cerca, decía. El viejo no sospecha nada. No, no. No he dicho nada todavía. Está tranquilo. Estúpido. Se cree todo. Mateo se apoyó contra la pared. Sintió que el cuerpo le pedía rendirse. Quiso llorar, pero no podía. Quiso gritar, pero no debía. De pronto, algo cayó del bolsillo de Elías. Una hoja doblada. El viento la arrastró unos metros. Mateo, sin pensar, se agachó, la tomó con manos temblorosas. Era una fotografía. Él. Sentado en la sala de su casa. La misma que tenía desde hacía 30 años. Y sobre su rostro, una cruz roja, dibujada con furia. Ese fue el momento exacto en que Mateo murió un poco por dentro. Se alejó sin hacer ruido. Entró al baño, se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de algo más profundo. Dolor sin nombre. Y miedo. Abrió el grifo, se mojó la cara. Respiró hondo. Cuando salió, Elías ya lo esperaba en el coche. ¿Todo bien?, preguntó. Mateo asintió. Subió. No dijo nada. Tampoco preguntó nada más. Pero por dentro, algo había despertado. Algo que había estado dormido muchos años, la intuición de un hombre que ya ha perdido demasiado. El coche volvió a la carretera. El silencio ahora era espeso, denso, como un segundo pasajero entre ellos. Horas después, al detenerse a almorzar en una zona rural, Mateo fingió que olvidaba su cartera en la mochila del maletero. Mientras la buscaba, revisó discretamente entre las pertenencias de Elías. Encontró una carpeta. Dentro, documentos. Nombres. Direcciones. Una copia de su testamento. Y un contrato de seguro de vida firmado hacía apenas una semana, donde él, Mateo, aparecía como titular y Elías como beneficiario. Cuando volvió al coche, lo hizo diferente. Ya no era el padre ilusionado. Ahora era un hombre a punto de enfrentar la verdad. Esa noche, se hospedaron en un pequeño hostal de montaña. Una habitación compartida. 2 camas. Poca luz. Mateo no durmió. Escuchó a Elías hablar por teléfono en el baño. Mañana, al amanecer. Es el momento perfecto. Mateo cerró los ojos. Supo que el viaje había terminado, aunque aún estaban en camino. ¿Papá?, dijo Elías al salir del baño. Sí. Gracias por confiar en mí. Siempre lo he hecho, dijo Mateo, con una voz que ya no era la misma. Y en el silencio de esa noche helada, con los grillos como únicos testigos, Mateo entendió que el amor ciego también puede matar. Pero aún no era momento de enfrentarlo. Aún no. Todavía tenía que descubrir por qué. Y quién estaba realmente detrás. El silencio de la madrugada se rompía solo por el zumbido constante del ventilador del techo, viejo, flojo, como a punto de rendirse. En la habitación del hostal, Mateo permanecía despierto, acostado de lado, mirando hacia la oscuridad mientras Elías dormía profundamente en la cama contigua. El hombre mayor no había cerrado los ojos desde que escuchó la conversación telefónica. Repetía mentalmente cada palabra, cada silencio, cada mirada del día anterior. Una parte de él todavía se aferraba a la idea de que todo fuera un malentendido. Pero otra, más lúcida, más endurecida por los años, le decía la verdad sin piedad: su hijo estaba tramando algo. Y no estaba solo. No lograba entenderlo. No era rabia lo que sentía. Era algo peor. Una tristeza densa, sofocante. Un sabor metálico en el pecho, como si el corazón se le hubiera oxidado por dentro. Mientras la oscuridad se deshacía poco a poco y el amanecer comenzaba a pintar la ventana con tonos azules y apagados, los recuerdos empezaron a colarse sin pedir permiso. Como ráfagas de una vida que ya no reconocía. Y ahí, en esa cama dura y con olor a humedad, Mateo volvió a ser joven. Manos agrietadas. Uñas negras de grasa. Una radio encendida en una esquina del taller mecánico donde trabajaba 14 horas diarias.
Sus compañeros almorzaban, reían, hacían bromas entre cerveza y carne. Él, en cambio, estaba solo, revisando una factura médica arrugada mientras esperaba que su turno terminara. El jefe se le acercó esa tarde. Mateo, han despedido al supervisor del área de ajustes. El puesto es tuyo si lo quieres. Son 80,000 más al mes. Pero tendrás que quedarte hasta más tarde. Él dudó apenas un segundo. Luego negó con la cabeza. No puedo. Elías está con fiebre. Nadie lo cuida. No llego si me quedo. El jefe no insistió. Solo lo miró con algo entre lástima y respeto. Mateo salió del taller 2 horas después. Pasó por la farmacia. No tenía el dinero completo. Le faltaban 7,000 pesos. Sacó el reloj que llevaba en la muñeca. Era el único objeto de valor que conservaba de su padre. Oro verdadero, con una inscripción en la parte trasera, para los tiempos difíciles. Lo puso sobre el mostrador. ¿Cuánto me dan por esto? La farmacéutica dudó. ¿Estás seguro? Más que nunca. Esa noche, Elías dormía envuelto en mantas. Tenía 7 años. Mateo le daba de comer con una cuchara, sentado en la cama. Le acariciaba el cabello sudado. Cantaba bajito para que el niño no tuviera pesadillas. El niño no respondía, apenas susurraba cosas entre sueños. Pero Mateo, aunque agotado, se quedaba a su lado toda la noche. Unos años después, Elías ya era un adolescente. Se había vuelto huraño, contestón, casi hostil. Mateo hacía todo lo posible por conectar con él, pero sus esfuerzos eran ignorados. Una noche discutieron por una tontería, la hora de llegada. Elías había salido sin avisar, volvió a las 2 de la mañana. Mateo, preocupado, lo esperó en la sala, sentado en la oscuridad. ¿Dónde estabas? Me tenías muerto de miedo, dijo Mateo con voz suave, pero firme. No me hables como si te importara. Eres un fracaso, papá. Ni siquiera puedes mantener esta casa sin que se caiga a pedazos. Mateo se quedó en silencio. Quiso explicarle que había perdido el trabajo porque el taller había cerrado, que estaba haciendo lo posible arreglando coches en la cochera, que incluso había empeñado su alianza de boda para pagar la inscripción de la universidad. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada. Sintió como las palabras de su hijo le cruzaban el pecho como cuchillas. Pero no se defendió. Nunca lo hacía. Él había aprendido que el amor de un padre, a veces, también era silencio. Al día siguiente, volvió al taller improvisado que había montado en su patio. Una camioneta vieja esperaba revisión. Sus manos ya no eran las mismas. Le temblaban un poco. La vista le fallaba. Pero se obligaba a seguir. Porque Elías necesitaba terminar la universidad. Y él no iba a permitir que su hijo se convirtiera en alguien como él. Fue en esos años cuando construyó una caja fuerte en la pared de su habitación. No tenía joyas. No tenía dinero. Solo guardaba documentos. Lo poco que tenía importante en su vida cabía allí, la escritura de la casa, el certificado de defunción de Carmen, su esposa, una cadena que ella solía usar, y un sobre manila. Dentro del sobre, el acta de adopción de Elías. Nadie sabía que Mateo no era su padre biológico. Solo Carmen y él. Habían adoptado a Elías cuando tenía apenas 3 años, después de que una tragedia se llevara a sus padres. Carmen era prima lejana del padre de Elías. El niño había quedado solo. Y Mateo, sin pensarlo, dijo que sí. No sé si puedo ser padre, le confesó a Carmen una noche, después de que el niño llorara durante horas sin parar. Nadie sabe. Pero si haces las cosas con amor, ya estás un paso adelante, respondió ella, acariciándole la mano. Los años pasaron. Y Mateo nunca sintió que Elías no fuera suyo. Lo había alimentado, curado, enseñado a leer, lo había levantado cuando se caía, había sacrificado cada parte de sí mismo por él. Pero nunca le dijo la verdad. Carmen insistía en que un día deberían contárselo. Mateo no lo creyó necesario.
Pensaba que mientras su amor fuera real, no importaba la sangre. Pero ahora, mirando a su hijo dormido, escuchando en su memoria la voz de ese desconocido que le había advertido que su hijo lo odiaba, comprendía que tal vez se había equivocado. Se levantó en silencio. Fue al baño. Cerró la puerta. Abrió el grifo, pero no para lavarse las manos, sino para que el sonido cubriera su respiración entrecortada. Se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos, no por la falta de sueño, sino por la angustia acumulada. Se apoyó sobre el lavabo. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si había fallado como padre. Recordó otra escena. Una en la que Carmen le preguntó, con ternura: ¿Y tú cuándo vives, Mateo? Él había sonreído, acariciando la cabeza de Elías dormido en su regazo. Cuando Elías sonría, ese día viviré. Y esa frase, que entonces había parecido un acto de amor, ahora se sentía como una sentencia. Había construido toda su existencia alrededor de un niño que, quizás, nunca le perteneció realmente. ¿Y si Elías había descubierto la verdad? ¿Y si ese resentimiento que siempre pareció parte de la adolescencia era, en realidad, una furia enterrada? Salió del baño, caminó hacia su cama, pero no se acostó. Se sentó al borde, mirando por la ventana. El cielo se había teñido de naranja. La mañana comenzaba. Y con ella, un día nuevo que prometía respuestas o ruinas. Desayunaron en silencio. Elías pidió café, pan con mantequilla. Mateo apenas tocó su taza. La tensión entre ambos era palpable, como una cuerda tirante a punto de romperse. ¿Dormiste algo?, preguntó Elías, sin mirarlo. Lo suficiente, respondió Mateo. Elías lo observó de reojo. Parecía estudiar sus gestos. Mateo sintió esa mirada, pero no reaccionó. Volvieron al auto. El viaje continuaba. Mateo sabía que no podía seguir fingiendo. Tenía que entender qué estaba pasando. Tenía que saber si esa voz por teléfono había dicho la verdad. Pero más que todo, tenía que saber si aún quedaba algo de amor en el corazón de su hijo. Decidió probar algo. ¿Recuerdas el taller del barrio viejo?, preguntó. ¿Cuál? Donde trabajé cuando tú estabas en primaria. El que tenía los perros en la entrada. Me ofrecieron un ascenso una vez, ¿sabes? Elías no contestó. No lo acepté porque tú estabas enfermo. Tenías fiebre, varicela. Carmen no podía faltar al trabajo. Yo tampoco. Pero me fui igual. Y perdí la oportunidad. Elías seguía en silencio. Mateo continuó. Vendí mi reloj para comprar tus medicinas. El único recuerdo que tenía de mi padre. ¿Y por qué me cuentas eso ahora?, preguntó Elías, con tono áspero. Porque creo que has olvidado quién soy. O quizás, nunca lo supiste. Elías apretó el volante. Sus nudillos se pusieron blancos. No dijo nada más. Esa tarde, llegaron a un pequeño pueblo de montaña. El lugar elegido por Elías para descansar. Una cabaña retirada, sin señal de teléfono, sin vecino cerca. Mateo fingió entusiasmo. Sonrió cuando entraron. Pero por dentro, su corazón era un campo minado. Voy a dormir un rato, dijo Elías. Estoy cansado. Mateo asintió. En cuanto escuchó el sonido de su respiración profunda, comenzó a revisar la mochila de su hijo. Buscó sin destruir nada. Entre ropa y libros, encontró una pequeña libreta negra. Al abrirla, lo entendió todo. Fechas. Nombres. Direcciones. Anotaciones con tinta roja. Una en particular destacaba: Mateo, no es mi padre. La verdad está confirmada. Debe pagar. Mateo cerró la libreta. Se sentó en la cama. Miró el suelo. Sintió un nudo en la garganta, como si todo lo que había callado durante años se agolpara de golpe para salir. Esa noche, decidió no confrontarlo. Todavía no. Quería saber más. Quería entenderlo. Pero sobre todo, quería descubrir,
quien le había llenado la cabeza con tanto veneno. Porque por más que doliera, él sabía que Elías no era capaz de tanto odio por sí solo. Alguien más estaba detrás. Y esa verdad aún estaba por salir a la luz. La noche en la cabaña se hizo más densa, casi irrespirable. Mateo no volvió a cerrar los ojos. Sentado frente a la chimenea apagada, con la libreta negra aún entre sus manos, el fuego que no ardía frente a él parecía estar quemándole por dentro. Las frases subrayadas, las palabras de odio, las fechas, los nombres. Todo apuntaba a una única dirección, la historia que él había decidido enterrar muchos años atrás estaba volviendo. Y lo estaba haciendo con dientes, con garras, con sed de justicia o de venganza. Aún no lo sabía. Elías dormía en la habitación contigua. Ruidoso, despreocupado, joven. Mateo lo escuchaba respirar. Aquel sonido que durante años le había traído calma, ahora lo llenaba de dudas. ¿Quién eras realmente, Elías? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han hecho creer? Mateo cerró los ojos, no para dormir, sino para intentar recordar. Y entonces lo vio. Como si el tiempo no hubiera pasado. La puerta del taller, oxidada. La lluvia golpeando el techo de lámina. Y aquel hombre, empapado, herido, con el niño dormido entre los brazos. Mateo lo había olvidado. Lo había enterrado. Había sellado esa memoria con tanto miedo que se convirtió en silencio. Se llamaba Julián. Era su mejor amigo desde la adolescencia. Compartieron borracheras, trabajos, incluso sueños que jamás se cumplieron. Julián era impulsivo, desordenado, pero tenía una nobleza que Mateo siempre envidió. Fue él quien se casó primero, quien tuvo un hijo primero, quien parecía tenerlo todo, hasta que lo perdió todo. Aquella tarde lluviosa, Julián apareció en el taller tambaleándose, con una chaqueta ensangrentada y el niño de 3 años apretado contra su pecho. Mateo, me la van a quitar, jadeaba. Ella está loca. No sé cómo pararla. La policía no hace nada. Los vecinos la defienden. Dijeron que el niño me teme. Es mentira. Tú me conoces. Tú sabes que yo jamás. Mateo le quitó al niño de los brazos y lo sostuvo con fuerza. Julián, cálmate. ¿Qué ha pasado? Amenazó con prender fuego a la casa. Con los dos adentro. Dijo que si Elías no era solo suyo, no sería de nadie. Yo no sabía qué hacer. Tuve que sacarlo a la fuerza. Me golpeó con una lámpara. No sé si la lastimé. No sé si está viva. Mateo no dijo nada. Llamó a Carmen. Le pidió que fuera al taller. Mientras esperaban, Julián se desplomó en una silla, con los ojos rojos de llanto y el cuerpo temblando. Si me atrapan, me van a encerrar. Nadie me cree. Todos creen que soy el monstruo. Mateo, escúchame. Cuídalo. Cuídalo como si fuera tuyo. No tengo a nadie más. Ni familia, ni hermanos. Tú eres el único que me queda. Carmen llegó minutos después. Se quedó mirando al niño dormido, con la ropa húmeda y las mejillas llenas de moretones. Mateo, ¿qué vamos a hacer? Mateo no respondió. Solo lo abrazó. Esa misma noche, el incendio consumió la casa de Julián. Las noticias dijeron que había sido accidental. Que la mujer, Leticia, murió adentro. Que Julián desapareció. Que el niño fue rescatado por familiares lejanos. Pero todo eso fue una mentira construida con urgencia. Mateo y Carmen no informaron nada. No dijeron que tenían al niño. No confesaron que Julián les había pedido que lo protegieran. Falsificaron papeles. Buscaron un contacto en el registro civil. Un nombre nuevo. Una nueva historia. Elías pasó a ser su hijo legal. Nadie preguntó nada. Los que sabían, callaron. Durante años, Mateo vivió con esa culpa. No sabía si Julián estaba vivo. No sabía si Leticia había muerto en el incendio o había huido. No sabía si había hecho lo correcto o lo imperdonable.
Solo sabía una cosa, Elías creció con amor. Con techo. Con comida. Con libros. Con todo lo que Mateo pudo ofrecer. Pero ahora, con esa libreta negra en las manos, todo volvía. Todo se torcía. Todo apuntaba a un regreso. Elías despertó pasadas las 9 de la mañana. Salió de la habitación desperezándose, descalzo, con una camiseta vieja. ¿No dormiste?, preguntó. Mateo negó con la cabeza. No lo miró. Estoy preparando café. Bien. El silencio se instaló entre los dos. Elías se sentó frente a la ventana, mientras Mateo revolvía la taza con movimientos lentos. Tú no eres feliz aquí, ¿verdad?, dijo Elías. ¿Aquí? ¿En la cabaña? Aquí, conmigo. Mateo se acercó con 2 tazas. Dejó una frente a su hijo y se sentó. No es cuestión de felicidad. Es cuestión de entender qué está pasando. ¿A qué te refieres? Mateo no respondió. Solo lo miró. ¿Qué sabes que yo no sé, Elías? Elías sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era amarga, irónica. ¿De verdad quieres jugar a eso? ¿Después de todos estos años? ¿Después de las mentiras? ¿Qué mentiras? Tú sabes cuáles. No finjas. Mateo bajó la mirada. Sabía que había llegado el momento. Elías. ¿Quién te habló de Leticia? Elías dejó la taza sobre la mesa. Se recostó en la silla. No me hables como si no lo supieras. Lo supe por alguien que sí tuvo el valor de contarme la verdad. No como tú. No como Carmen. Me lo ocultaste toda mi vida. Me robaste. Nunca quise robarte. Quise protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De mi madre? ¿De mi historia? ¿De la verdad? Tu madre. Leticia, estaba enferma. Quiso matarte. Quiso quemarte vivo. ¿Y tú la mataste? Mateo se quedó helado. ¿Quién te dijo eso? Ella misma. Leticia. Está viva. Las palabras rebotaron en la cabeza de Mateo como un disparo. Abrió los labios, pero no logró articular nada. Hace 5 meses, me contactó por redes. Me contó su versión. Me mostró fotos. Documentos. Certificados médicos que demuestran que estuvo internada, no muerta. Que tú y Carmen la desaparecieron. Mateo se puso de pie, tambaleando. Caminó hacia la ventana. Respiraba con dificultad. Ella, amenazó con matarte. Dijo que si no eras solo suyo, no serías de nadie. Llegó al taller ensangrentado, diciendo que la golpeó. Diciendo que escapaba. Y luego, la casa se incendió. Ella dice que tú lo hiciste. Ella miente. ¿Y tú qué hiciste con mi padre? Mateo giró. Lo miró. Los ojos le temblaban. Julián desapareció. No sé si está vivo. No sé si murió. Solo sé que te dejó en mis brazos y me pidió que te cuidara. Eso hice. No es lo que ella dice. Dice que tú lo entregaste. Que lo vendiste. ¿Vendí a Julián? ¿A mi mejor amigo? Elías no respondió. Has creído cada palabra sin preguntar. Sin siquiera mirarme a los ojos. ¿Tanto me odias? Te odié, dijo Elías con frialdad. Ahora, no sé. Ella te está usando. Quiere vengarse. No busca una relación contigo. Busca destruirme. ¿Y tú? ¿Qué buscabas? Mateo se acercó. Le puso una mano en el hombro. Salvarte. Elías se levantó, apartándose. Demasiado tarde, papá. O Mateo. O quien seas. Salió de la cabaña sin decir más. Mateo se dejó caer en la silla. El eco de esa última palabra resonaba en su cabeza, quien seas. Ese mismo día, Mateo tomó una decisión.
Ya no podía huir de su pasado. Si Leticia estaba viva, si había regresado, si había llenado a Elías de mentiras, entonces debía buscarla. Enfrentarla. Y averiguar si todo lo que ella decía era una fantasía construida por el dolor, o una verdad que él nunca supo ver. Fue hasta el pueblo más cercano. Preguntó en una librería por acceso a Internet. Pagó por una hora en una computadora vieja, oxidada. Buscó. Nombre completo: Leticia Calderón Ruiz. Lo que encontró lo dejó helado. Una foto reciente. Un artículo de hace 4 meses. Leticia Calderón, sobreviviente de incendio en 1997, lucha por reencontrarse con su hijo desaparecido. Había dado entrevistas. Había publicado un libro. Había creado un perfil en redes que se volvía viral cada vez que contaba su historia. Según ella, había sido internada a la fuerza por su esposo y el gobierno corrupto de la época. Que su hijo fue secuestrado por una pareja infértil. Que jamás quiso hacer daño a nadie. Mateo supo entonces que la guerra ya había empezado. Que el enemigo no estaba solo en el odio de su hijo, sino en la reinvención de una historia contada con los ojos de una mujer que nunca aceptó que había perdido el control. Elías no había descubierto la verdad. Había comprado una versión. Y esa versión estaba a punto de destruirlos a todos. Mateo salió de la biblioteca con las manos temblorosas y la garganta seca. El artículo, las fotos, las entrevistas. Todo indicaba que Leticia estaba viva, activa, y lo peor de todo, creída. Nadie cuestionaba su historia. Nadie dudaba de sus lágrimas bien colocadas ni de sus silencios calculados. Había convertido el dolor en espectáculo y la culpa en campaña de redención. Mientras el mundo la veía como una víctima, Mateo cargaba con el peso de una decisión que había tomado por amor, pero que ahora lo empujaba al abismo. El pueblo comenzaba a moverse con el paso lento de la mañana. Algunas personas barrían las puertas de sus casas, otras sacaban a sus perros. Todo parecía ajeno al desastre que crecía dentro de Mateo. La rabia y la impotencia le apretaban el pecho, pero aún no entendía cómo Leticia había llegado a Elías. ¿Quién había tendido los hilos? ¿Quién había abierto la herida? Volvió a la cabaña solo para encontrarla vacía. Elías no estaba. Su cama sin hacer, su mochila abierta sobre el sofá, pero ni rastro de él. Sobre la mesa, una taza vacía y una servilleta arrugada. No había nota. No había mensaje. Nada. Solo silencio. Y ausencia. Mateo buscó dentro de la mochila, con más desesperación que prudencia. Había ropa, un par de libros, una billetera con poco dinero, y un bolso más pequeño que no recordaba haber visto antes. Una especie de estuche con cierre metálico. Lo abrió con cuidado. Dentro, entre papeles arrugados, encontró un cuaderno. Era antiguo. Cubierta de cuero, hojas amarillentas. Olía a encierro, a cosas no dichas. En la primera página, un dibujo infantil, una casa en llamas. Una figura pequeña de un niño. Un hombre. Una mujer con el rostro tachado con crayón rojo. Y debajo, escrito con letra temblorosa, yo tenía miedo. Mateo tragó saliva. Pasó las hojas. Eran dibujos, recuerdos mal armados, pedazos de una infancia fragmentada. Pero al final, entre 2 hojas pegadas, encontró algo más. Una carta. La reconoció al instante. La caligrafía era la de Leticia. Esa forma alargada de escribir las letras, las curvas exageradas, la manera en que colocaba el punto sobre la i como si fuera un golpe. La hoja estaba desgastada, manchada en una esquina, doblada varias veces. Mateo la desdobló con cuidado. Y leyó. Elías. Cuando termines con él, yo te daré lo que él te negó, tu verdad, tu nombre, tu libertad. No olvides que este hombre que dice haberte criado, te robó de mis brazos. Que fingió ser salvador, cuando fue verdugo. Que me borró del mundo para hacerte suyo. Él mató a tu padre. Me encerró en una institución. Te enseñó a amar a un impostor. Tú no eres su hijo. Nunca lo fuiste. Tú eres mío.
Y él va a pagar cada año que nos robó. No lo perdones. Leticia. Mateo cayó de rodillas, el cuaderno entre sus manos. No lloraba. No gritaba. Pero sentía como algo se rompía adentro. Una parte de él que aún creía en la esperanza. Que pensaba que Elías podría recapacitar. Que todo era una confusión. Ahora entendía. Su hijo estaba siendo usado. Manipulado con precisión quirúrgica por una mujer que había cruzado la línea de la cordura hacía mucho tiempo. Leticia no solo quería recuperar a su hijo. Quería destruirlo todo a través de él. Te robé, pero también te salvé. Y ahora, tú me entregas, susurró Mateo, con la voz quebrada. El cuaderno se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Mateo se quedó allí, en medio del silencio, sintiendo que el mundo se deshacía alrededor. Por primera vez en su vida, deseó no haber hecho lo correcto. Alguien golpeó la puerta. Mateo se incorporó de golpe, tomó el cuaderno y lo escondió entre sus ropas. Abrió con cautela. Era un joven. Moreno, delgado, con una chaqueta de motociclista y barba mal afeitada. ¿Mateo Cifuentes? Mateo asintió con la mirada. El joven sacó un sobre del bolsillo y se lo tendió. Es de parte de ella. Me pagó por entregártelo. ¿Ella? Leticia Calderón. Mateo tomó el sobre sin hablar. El joven se alejó sin esperar respuesta. Cerró la puerta. Las manos le temblaban. Abrió el sobre. Dentro, una foto y una dirección. La foto era de Elías. Sentado en una cafetería, hablando con una mujer de cabellos largos. La fecha, 2 días atrás. La dirección, una iglesia abandonada a las afueras del pueblo. Mateo no pensó. No planificó. Salió de la cabaña con el cuaderno bajo el brazo y el sobre en el bolsillo. Caminó durante casi 1 hora hasta llegar al lugar. Una estructura de piedra, con la torre derrumbada y vidrios rotos. Nadie a la vista. Cruzó el portón oxidado. Dentro, las bancas estaban cubiertas de polvo. En el altar, una figura de Cristo sin brazos. El eco de sus pasos lo acompañaba. Se sentó en una de las bancas. Sacó el cuaderno. Lo volvió a leer. Necesitaba memorizar cada palabra. Cada mentira. Cada frase que Elías había creído como verdad. Pasaron casi 40 minutos antes de que alguien entrara. Elías. Venía solo. Con la cabeza baja. Al verlo, Mateo se puso de pie. ¿Tú sabías que ella me estaba usando? Elías no respondió de inmediato. Se acercó con pasos lentos. Se sentó en la misma banca, pero al otro extremo. Lo sospechaba, dijo. ¿Y aún así seguiste? Necesitaba respuestas. ¿Y las tuviste? Algunas. Mateo lo miró. Elías no lo miraba. ¿Tú crees que soy un ladrón? Creo que me mentiste toda mi vida. ¿Y eso justifica todo lo que estás haciendo? No vine a justificarme. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque también quiero saber si tú realmente me amabas o solo me criaste por compromiso. Mateo cerró los ojos. Respiró hondo. Luego, sacó del bolsillo una cadena de plata. Se la tendió. Esto era de Carmen. Tu madre. La única madre que te cuidó en las noches de fiebre. Que lloró cuando no llegabas. Que te defendió cuando te expulsaron del colegio. Que vendió su vestido de bodas para comprarte zapatos nuevos. Elías tomó la cadena. La miró en silencio. Nunca la mencionas. ¿Por qué me duele? Porque cada vez que lo hago, siento que muero un poco más. Ella me quiso. Lo sé. Y yo también. ¿Y entonces por qué mentiste? Porque tenía miedo de perderte. Elías se frotó la cara con ambas manos. Leticia me dijo que tú te beneficiaste con mi adopción. Que recibiste dinero. Que te pagaron por desaparecer. Mateo lo miró con incredulidad. ¿Tú crees que alguien me pagó por renunciar a todo?
¿Por vivir en miseria para darte estudios? ¿Por no volver a enamorarme nunca más porque todo mi amor estaba en ti? Ella tiene pruebas. Tiene palabras. Y también tiene cosas que coinciden. Lo que tiene es una necesidad enfermiza de recuperar lo que perdió. Y si para eso tiene que destruirte, lo hará. Elías bajó la cabeza. No sé qué creer. Mateo se acercó. Lo miró a los ojos. Créeme esto, aunque tú no lleves mi sangre, cada sacrificio, cada renuncia, cada lágrima, fue por amor. Elías, tú fuiste mi vida entera. Elías se quedó en silencio. Luego murmuró. Ella me pidió que te entregara. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenía que llevarte a una dirección? Que allí estaría solo. Que te iban a ajustar cuentas. Mateo sintió un frío recorriéndole la espalda. ¿Ibas a hacerlo? Elías no contestó. ¿Ibas a entregarme como un paquete? No lo hice. No pude. Por eso vine. Mateo se dejó caer en la banca. Cerró los ojos. Las imágenes de su vida pasaban en ráfaga. El taller. Carmen. Los cumpleaños. Los abrazos. Los gritos. Elías pequeño. Elías grande. Y ahora, esto. Ella no va a parar, dijo Mateo. Mientras tú sigas en contacto con ella, va a seguir manipulándote. ¿Qué hago? Decide a quién le crees. Elías se quedó mirando la cadena. La apretó en su puño. Se levantó. Necesito pensar. Salió de la iglesia sin mirar atrás. Mateo lo dejó ir. Sabía que el próximo movimiento definiría el resto de sus vidas. Y afuera, ya comenzaba a llover. La lluvia no era fuerte, pero era constante. Una cortina gris cayendo sobre un mundo que parecía querer lavarse la memoria. Mateo caminó por las calles vacías del pueblo, con la chaqueta empapada y los zapatos hundidos en el barro. Cada paso era una decisión que no sabía si podía sostener. Cada gota sobre su rostro le recordaba que aún no había encontrado el refugio que tanto necesitaba. No sabía si Elías volvería a buscarlo. No sabía si Leticia enviaría a alguien más. No sabía si viviría para ver el final. Solo sabía que no podía regresar a la cabaña. No después de lo que había leído, no después de la conversación en la iglesia. Había cruzado un punto sin retorno. Ya no estaba huyendo. Estaba sobreviviendo. Y eso dolía más. El pueblo se llamaba Santa Lidia. Apenas figuraba en los mapas. Casas viejas, calles de tierra, un par de negocios cerrados y un cartel oxidado que aún colgaba torcido frente a lo que alguna vez fue una panadería. Mateo llegó caminando hasta una iglesia pequeña con las puertas abiertas. Entró. Nadie. Se sentó en la última fila. No para rezar. Solo para dejar de mojarse. La humedad se le metía en los huesos, y la fatiga le caía encima como una piedra. Cerró los ojos. Escuchaba la lluvia golpear los vitrales rotos. Pensó en Carmen. En Elías. En Leticia. En Teresa. Teresa. Ese nombre no le llegaría hasta más tarde, pero ya comenzaba a formar parte de lo que vendría. Unos pasos suaves interrumpieron sus pensamientos. Mateo giró la cabeza. Una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño apretado, lo observaba desde el umbral. Tenía una expresión serena, pero firme. Vestía una chaqueta gruesa y unas botas viejas. No preguntó su nombre. Solo le dijo: «Pareces necesitar algo más que un techo». Mateo no respondió. La mujer se acercó. Lo miró directo a los ojos. «Yo me llamo Teresa. Vivo a 2 cuadras. Si no estás huyendo de la justicia, puedes venir a mi casa. Al menos para calentarte un poco». Mateo la siguió sin decir palabra. La casa de Teresa era pequeña, de madera vieja pero limpia. Olía a sopa, a té, a libros antiguos. Mateo se sentó cerca de la estufa, mientras Teresa ponía agua a hervir y sacaba pan del horno. «¿Puedo preguntarte tu nombre?».
Mateo. ¿Y a quién estás huyendo, Mateo? Él no contestó. Teresa no insistió. Puedes quedarte esta noche. Mañana, veremos. Esa noche, Mateo durmió en una cama verdadera por primera vez en semanas. Soñó con Carmen. Con Elías pequeño. Con Leticia mirándolo desde una ventana en llamas. Despertó empapado en sudor. Los días pasaron. Mateo comenzó a ayudar a Teresa con pequeñas cosas, cargar leña, ordenar cajas, limpiar el patio. No hablaban mucho al principio. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Como si el silencio se cansara de ser el único huésped en la casa. Una tarde, mientras compartían pan y café, Teresa le preguntó: ¿Tu hijo está vivo? Mateo la miró con sorpresa. Teresa sostuvo su mirada. He visto ese vacío antes. Solo lo tiene la gente que perdió a alguien, o que está a punto de hacerlo. Mateo bajó la vista. Está vivo. Pero no sé por cuánto tiempo lo estará, si sigue por donde va. Teresa asintió. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Estás vivo? Mateo no respondió. Ella volvió a hablar. Yo también tuve un hijo. Se llamaba Marcos. Murió a los 17. Leucemia. No teníamos dinero para el tratamiento. Yo era enfermera en la ciudad, pero ni todos los turnos dobles ni las promesas de políticos ayudaron. Lo vi apagarse. Poco a poco. Y lo enterré sola. Mateo tragó saliva. Lo siento. No me des el pésame. Solo escúchame. Después de eso, nunca me atreví a amar otra vez. Mateo levantó la mirada. Teresa tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. ¿Y eso te salvó o te mató lentamente? Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste. Me mantuvo respirando. Pero no estoy segura de haber seguido viva. Mateo se quedó pensando en esa frase durante horas. Porque le sonaba demasiado conocida. Demasiado propia. 2 días después, mientras Teresa preparaba sopa en la cocina, Mateo hojeaba un viejo álbum de fotos. Imágenes de Teresa con su hijo, con su esposo ya fallecido, con colegas del hospital. En una de las fotos, Mateo se detuvo. Una mujer. Pelo largo. Sonrisa tensa. Ojos que conocía demasiado bien. Leticia. Enfermera también. En el mismo hospital que Teresa. Mateo sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Corrió a la cocina. ¿Conociste a esta mujer? Teresa limpió sus manos con un trapo y miró la foto. Leticia. Claro. Trabajamos juntas unos meses. Pero no duró mucho. Tuvo una crisis fuerte. La internaron. ¿Dónde? En la clínica Los Pinos. Psiquiatría. Cerró hace unos años. ¿Por qué preguntas? Mateo no alcanzó a responder. Alguien golpeó la puerta con fuerza. 1 vez. 2. 3. Teresa lo miró. Mateo sintió un escalofrío. Ella asintió. Caminó hacia la estufa. Sacó un cuchillo grande. Ve al cuarto del fondo. Quédate ahí. No, Teresa. Hazlo. Mateo obedeció. Desde la habitación, escuchó la puerta abrirse. Voces. Un hombre. Tosco. Violento. Busco a Mateo Cifuentes. Sé que está aquí. Aquí no vive nadie con ese nombre, respondió Teresa con firmeza. No me hagas perder el tiempo, vieja. Y tú no me hagas perder la paciencia. Mateo escuchó un golpe. Algo cayó. Luego gritos. Forcejeo. Un disparo. Otro. Salió corriendo. Teresa estaba en el suelo. Sangrando. El hombre había huido. La puerta abierta. La sopa derramada. Todo en caos. Mateo se arrodilló junto a Teresa. Ella apenas podía hablar. Con una mano temblorosa, señaló un baúl en la esquina. Ábrelo,
Ahí están, las pruebas. Mateo corrió. Abrió el baúl. Dentro, una caja de madera. Documentos. Fotos. Expedientes clínicos. La historia médica de Leticia. Diagnósticos. Medicación. Y el nombre del psiquiatra que había firmado su alta, Guillermo Valverde. Mateo regresó junto a Teresa. La tomó de la mano. Teresa, aguanta. Voy a llamar ayuda. Ella negó con la cabeza. No. No me queda tiempo, haz lo que tengas que hacer, pero cuéntalo todo. Cuéntalo. Y luego, su mano se aflojó. Su pecho dejó de moverse. Mateo no lloraba desde la muerte de Carmen. Pero esa noche, lloró. No por él. No por su vida. Lloró por Teresa. Por Elías. Por todo lo que se había perdido por amor, por silencio, por miedo. Encendió una vela. Se sentó junto al cuerpo. Sostuvo la caja en sus piernas. Y susurró. Me robaste todo, vida, pero no me robarás el final. Porque ahora sí, estaba listo para hablar. Y no callaría más. Mateo pasó la noche junto al cuerpo de Teresa. No por temor a que alguien volviera, sino por respeto. Porque ella fue la última persona que le tendió una mano sin pedirle nada, sin juzgarlo, sin condicionarlo. Su silencio durante las horas oscuras no fue cobardía, fue duelo. Un duelo viejo y nuevo a la vez. Por ella, por Carmen, por Elías, por su versión de padre que había sido aplastada por una historia que otros decidieron escribir en su lugar. Al amanecer, se puso de pie. Tomó la caja de madera, metió dentro el cuaderno con la carta de Leticia, los informes clínicos, las fotos del psiquiátrico, el expediente del doctor Valverde. La carta que Elías jamás debía haber leído y la cadena de plata que aún conservaba el olor de Carmen. Cerró la caja con una soga y la abrazó contra el pecho. Había llegado la hora. Caminó hasta la plaza del pueblo. Frente al kiosco oxidado, un hombre tomaba fotos con una cámara vieja. Mateo lo reconoció. Se llamaba Iñaki Delgado. Había sido periodista local, despedido hace años por denunciar al alcalde por corrupción. Desde entonces, grababa videos independientes que se viralizaban de vez en cuando lograba decir algo que incomodara lo suficiente. Tenía una cuenta con miles de seguidores. Y más importante aún, no tenía miedo. Mateo se le acercó. Necesito contar una historia. Y que la escuche todo el que tenga un hijo, una madre o un corazón. Iñaki levantó la ceja. ¿Tienes pruebas? Mateo soltó la caja a sus pies. Tengo la verdad. Y ya no la pienso esconder. 3 horas después, en una habitación improvisada como estudio, frente a una cámara encendida y una luz tenue, Mateo comenzó a hablar. El periodista no lo interrumpió. Solo escuchó. Y grabó. Mi nombre es Mateo Cifuentes. Tengo 62 años. No tengo cuentas en redes sociales, no sé cómo hacer que esto llegue a ustedes, pero si alguien escucha esto, por favor, compártalo. No por mí. Por él. Miró a la cámara. Respiró hondo. Hace 30 años, adopté a un niño llamado Elías. No era mi sangre, pero desde el primer día, fue mi hijo. Lo crié con mi esposa, Carmen, que ya no está. Lo alimentamos, lo cuidamos, renunciamos a todo por él. A veces, con amor no alcanza, pero nunca faltó. Mateo alzó la caja y fue mostrando cada documento, cada carta, cada prueba. Lo que nadie sabe, es que Elías fue entregado a nosotros por su padre biológico, Julián, mi mejor amigo. Escapaba de una mujer violenta, inestable, que había amenazado con prender fuego a la casa. Ella era Leticia. Su madre biológica. La mujer que ahora lo manipula, que le ha lavado la cabeza con medias verdades, con odio. Que dice que la encerramos, que la desaparecimos. No fue así. Ella fue internada legalmente en una clínica psiquiátrica. El diagnóstico está aquí. Los informes están aquí.
Incluso el nombre del médico que, años después, falsificó su alta por presión externa, por dinero o por miedo. Mateo se detuvo. La voz se le quebró. Pero no el valor. No soy un santo. He cometido errores. Callé cuando debí hablar. Oculté cosas por proteger. Por no romperle el corazón a un niño que ya había perdido demasiado. ¿Eso me hace culpable? Tal vez. Pero no soy un ladrón de hijos. Yo amé. Me callé. Y me dejé matar en vida, para no romper un corazón. Un silencio incómodo llenó la habitación. Mateo miró a la cámara. Su rostro se veía cansado, pero había una fuerza detrás de sus ojos que no podía ignorarse. Hoy me buscan para matarme. Porque hablar molesta. Porque la verdad no se pide permiso. Pero yo no voy a correr más. Si este es mi final, quiero que al menos sepan lo que pasó. Porque no me robé un hijo. Me lo regalaron. Y lo cuidé como si el mundo dependiera de él. Porque para mí, dependía. Iñaki cortó la transmisión. Mateo, esto va a estallar. ¿Estás preparado? No. Pero Teresa murió por esto. Y Carmen también. Y no pienso seguir enterrando a nadie más en silencio. En menos de una hora, el video fue compartido miles de veces. Las redes comenzaron a llenarse de comentarios. Algunos lo insultaban. Otros lo defendían. Pero nadie quedaba indiferente. El nombre de Leticia Calderón comenzó a circular. Se filtraron las fotos. El informe médico. El historial del doctor Valverde. Elías también lo vio. Estaba en la habitación de un hostal barato, con el teléfono vibrando sin parar. Una amiga lo había etiquetado. Al principio pensó que sería otra mentira más. Otro intento de manipulación. Pero algo en la voz de Mateo lo desarmó. La manera en que hablaba de Carmen. La forma en que sostenía esa cadena. Las manos temblorosas. El silencio entre cada frase. Eso no era actuación. No era estrategia. Era amor. Un amor que él había ignorado durante demasiado tiempo. Flashbacks comenzaron a asaltarlo. Mateo despertándolo con chocolate caliente en las mañanas frías. Mateo cubriéndolo cuando dormía en el sofá. Mateo defendiéndolo cuando se metía en líos. Mateo vendiendo su reloj para pagar sus medicamentos. Mateo llevándolo en brazos al hospital cuando se desmayó por fiebre. Mateo nunca levantó la voz. Nunca lo golpeó. Nunca se fue. Elías se levantó de golpe. Agarró su chaqueta y salió corriendo. Tenía que encontrarlo. La dirección estaba en la descripción del video. Iñaki había publicado la ubicación del lugar de la transmisión. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Elías entró. El periodista gritó desde el fondo. Mateo. Es tu hijo. Pero nadie respondió. Elías corrió por el pasillo. Abrió una puerta. Mateo estaba tirado en el suelo, con el pecho ensangrentado. Un hombre salía por la ventana rota. Y junto a él, en un rincón, Leticia. Despeinada, con los ojos abiertos como platos. Jadeaba. Él me lo robó, gritaba. Me lo quitó. Me borró. Me lo robó todo. Todo. Elías se arrodilló junto a Mateo. La sangre le empapaba la camisa. Le sostuvo la cabeza. Mateo respiraba con dificultad. Papá, no me dejes, lo siento, perdón, yo no sabía. Mateo sonrió con esfuerzo. Tosió. Le temblaba la mandíbula. Pero logró decirlo. A veces, hijo, el amor se disfraza de silencio. Los ojos se le cerraron. La policía llegó minutos después. Leticia fue reducida por 2 agentes. Gritaba frases incoherentes. Hablaba de demonios, de robos, de traiciones. El hombre que la acompañaba fue capturado a una cuadra. Elías no se movió. Se quedó arrodillado junto a su padre. No su padre biológico. Pero sí su único padre.
El único que estuvo. El único que lo amó incluso cuando él mismo no lo merecía. Mateo fue trasladado al hospital. Y esa noche, el mundo dejó de girar para muchos. Porque ya nadie podía negar la verdad. Porque había sido contada. Porque ya no era una historia en susurros. Era una herida abierta. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de ella ileso. Ni los que mintieron. Ni los que callaron. Ni los que amaron a destiempo. Ni los que creyeron tarde. Todos, de alguna manera, quedaron rotos, reconfigurados, heridos, distintos. Pero no todos quedaron derrotados. Mateo sobrevivió. 3 semanas en cuidados intensivos. 4 cirugías. 2 paros cardíacos. Un pronóstico que no prometía nada. Pero su cuerpo, envejecido por los años y desgastado por la vida, se aferró al último hilo que quedaba. Quizás por necesidad. Quizás por simple tosudez. O tal vez porque aún tenía algo que decir, incluso si ya nadie esperaba escucharlo. Cuando despertó, lo primero que vio fue el techo blanco del hospital y, a un lado, la ventana abierta dejando entrar el sonido del mar lejano. Respiró. Dolía. Todo dolía. Pero estaba ahí. Vivo. Incompleto, sí. Pero entero. Elías no estaba. Había ido a su cuarto los primeros días, preguntaba por él, hablaba con los médicos, se quedaba en la sala de espera hasta la madrugada. Pero no entraba. No tenía el valor. Lo miraba desde el umbral, en silencio. Una vez lo escuchó hablar entre sueños. Dijo su nombre. Dijo hijo. Y Elías huyó del pasillo como si le ardieran los pies. No fue hasta el día número 20 que se sentó junto a su cama. Mateo tenía los ojos cerrados, pero estaba despierto. Estoy aquí, dijo Elías. Y no sé cómo mirarte. No sé cómo empezar. Mateo abrió los ojos lentamente. Sus pupilas se clavaron en las de Elías como si fueran 2 espejos turbios. No empieces con disculpas. Empieza con verdad. Elías apretó los labios. Respiró hondo. Ella me tenía. Por completo. Me dio todo lo que necesitaba oír. Me hizo sentir víctima. Me dio una identidad nueva. Una historia que me convertía en algo importante. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no quiero ser el hijo de una historia. Quiero ser el hijo de alguien que me enseñó a vivir. Aunque fuera en silencio. Mateo cerró los ojos de nuevo. Una lágrima cayó. No fue una lágrima de dolor. Fue el tipo de lágrima que cae cuando el alma se cansa de esperar. Nunca te pedí que me amaras. Solo que no me olvidaras. Pasaron varios minutos en silencio. Después, Elías sacó algo del bolsillo. Era la cadena de Carmen. ¿La recuerdas? Mateo la tomó con dedos temblorosos. La miró, la acarició. Se la colgó al cuello. Es lo único que siempre recordé, incluso en el borde de la muerte. Elías se marchó sin más palabras. Pero esa noche, Mateo durmió sin pesadillas por primera vez en años. Al mes siguiente, le dieron el alta. No volvió a la ciudad. No volvió a ningún lugar conocido. Se fue al sur. A una costa olvidada, con playas vacías y vientos que arrastraban sal y arena. Allí, en una cabaña de madera que compró con los ahorros que nadie había tocado, empezó de nuevo. Caminaba descalzo por las mañanas. Pescaba su propia comida. Pintaba con acuarelas lo que veía por la ventana. Mar abierto. Horizontes sucios. Pájaros solitarios. A veces escribía. No cartas. No diarios. Frases. Ideas sueltas que anotaba en papeles que luego usaba como fondo para sus cuadros. No buscaba fama. No buscaba redención. Solo buscaba respirar sin pedir perdón por sobrevivir. Elías lo visitó una vez. Solo una. Tocó la puerta al atardecer. Mateo abrió. Se miraron. No se abrazaron. No lloraron. Solo se miraron.
Estoy estudiando psicología, dijo Elías. ¿Por qué? Porque quiero entender qué es lo que rompe a las personas. Y cómo ayudarlas a reconstruirse. Mateo sonrió. Entonces empieza por ti. Elías asintió. Le entregó un cuaderno. Estas son cartas que nunca te envié. Mateo no las leyó esa noche. Las dejó sobre la mesa. Las leyó semanas después. Algunas dolían. Otras curaban. Cuando Elías se fue, le dijo: No tengo claro si merezco tu perdón. Pero quiero merecer tu memoria. Mateo no respondió. Pero cuando Elías ya se había ido, pintó un cuadro nuevo. Un niño de espaldas, caminando hacia el mar. Lo tituló, Aún no es tarde. El cuadro fue parte de una exposición accidental. Un vecino del pueblo lo vio, se lo mostró a una amiga, ella a una curadora. Un año después, en una galería pequeña de arte popular, se presentó una exposición bajo el nombre El hombre silencioso. Los cuadros no tenían descripciones. Solo colores, figuras, frases escondidas entre pinceladas. En uno se leía: Me robaste todo, vida, pero no me robaste el final. En otro, el amor no se grita. Se sostiene. Todos firmados con las iniciales MC. Nadie sabía quién era. Algunos decían que era un soldado. Otros que había sido sacerdote. Otros que había estado preso injustamente. Pero nadie lo había visto. Nadie lo buscaba. Y él no se escondía. Simplemente vivía. En una esquina de la galería, una placa decía: Esta obra pertenece a alguien que eligió vivir en voz baja. Que no fundó nada. Que no fue héroe. Que no salió en las noticias. Pero que aprendió a vivir sin pedir perdón por sobrevivir. Elías fue a ver la exposición. Caminó entre los cuadros como si los conociera de antes. Cada pincelada era un pedazo de su infancia. Cada color, un silencio de su padre. Se quedó frente al cuadro del niño caminando hacia el mar. Sonrió. Cerró los ojos. Semanas después, visitó el lugar donde creía que Mateo había sido enterrado. Pero no había tumba. No había lápida. Solo un cartel de madera, clavado en la tierra húmeda. Decía: Volvían a ser lejos de los que me mataron. Elías se arrodilló. No lloró. Ya no. Solo acarició la tierra. La historia terminó allí para el mundo. Pero no para Mateo. Ni para Elías. Porque no todo lo que muere desaparece. Y no todo lo que calla, otorga. El mar sonaba. Un pincel cayó. Silencio. Libertad. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en una situación similar? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. Muchas personas están pasando por situaciones parecidas. Esperamos que la voz de Mateo viva en tu corazón. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con tus amigos y familiares como muestra de apoyo. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos emocionantes todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.